Bien, a ver, vamos a ver la segunda parte de JSP, ¿ya? Bien, vamos a crear un proyecto. A ver, creamos un nuevo proyecto. Creamos un proyecto Java Web Application, como ya sabemos. Bien, el proyecto lo voy a llamar semana 02. Siguiente, y activamos Apache Tomcat, ¿está bien? No se activa ni un casillero. Ya, muy bien. Ya, a ver, ahora teniendo esto, vamos a crear un primer archivo JSP. Doctor, ¿tú no haces? ¿Tú eres del curso? Hola. Tú. Sí. ¿Estás acá? ¿Estás acá? Bien, creamos un nuevo proyecto. Y acá está. Vamos a crear un primer archivo JSP, ¿no? O sea, se puede quedar todo, ¿no? Pero mientras está haciendo otras cosas, está haciendo, está traído su pizza, está así. Entonces, ¿qué sacar una autoridad? Para andar de tu casa, ¿no? Digo, ¿no? Oye, pues ya, pues no quiero hacer algo con la autoridad, perfecto, quédate, no hay ningún problema, ¿no? Pero no, pues si vienes, vas a venir acá, con tu pizza, ahora que va a venir acá, ¿no? Bien. Ya, ahora vamos a elaborar un primer archivo JSP, ¿ya? Ya, muy bien, estamos. Ya tenemos ahí el archivo JSP. Primero, Así me parece que me sale. Así me sale. no te pide instalar Apache Tomcat. No me piden nada. Y así sucesivamente sigo y hasta que me llegue. Esta es la versión completa. Sí, esta es la última versión, 11.3. Sí, pero el instalador completo de Sí, server. sí. Esa es la página. Esa es esta. Ah, ya, ahí. Esa es la última versión. Y no me sale, tengo problema. Como el gas es normal, pero la Apache. La otra versión descarga la La 8.2. Ahí sí tengo que también dar opciones. Al momento de instalar tengo que dar opciones para que personalizas y activas Apache Tomcat. Parece que descarga una versión previa de esta. Hay varias versiones de la 11. Parece que descarga una versión anterior. Ya, ¿qué se maneja cuando se la 8.2? Ya, nombre del archivo. Vamos a llamarla registro, ¿ya? Trabajemos ya con formularios. Ya, a ver, registro de venta. Voy a elaborar acá un formulario, ¿ya? Dentro del formulario elaboro una tablita. Y toda tabla sabemos que está compuesta de filas y de columnas. Una primera fila con TR, ¿ya? Y esa fila va a tener columnas TD. Primera columna TD.
¿Ya? Por ejemplo, voy a considerar acá el código. Por ahora lo vamos a tipear, ¿ya? Código de la venta. Y en la segunda columna de esa misma fila colocamos una caja de texto. Bien, miren acá tenemos un formulario. Dentro del formulario hay una tabla con una primera fila con TR. Y en esa fila tenemos dos columnas. Primera columna que te pide un texto código. Y en la segunda columna hay una caja de texto pidiéndote dicho código, llamada txt código. Y termina la fila. Y eso mismo se repite para la fila 2 y n filas. Código, nombre. Primera fila, código. Segunda fila, nombre. Tercera fila, precio del producto. Cuarta fila, la cantidad, el número de unidades. Por ahora vamos a considerar 4 elementos, ¿ya? Código de la venta, el nombre del producto que se va a vender, el precio unitario y el número de unidades. Tienes el primer TR y para el resto es una copia nada más y solamente cambias el título y cambias el nombre de la caja de texto. Debe estar quedando así, ¿ya? Mira, 4 filas, ¿no? Ya, muy bien. Sabemos que todo formulario, está bien, todo formulario tiene que tener un botón de tipo Submit, ¿no? Entonces acá colocamos, insertamos el botón de tipo Submit, cuyo valor es igual a aceptar.
Ya, y solamente para completar la última celda, así como hay un botón que se encarga de enviar, habrá un botón que se encarga de borrar, limpiar. Para ello colocamos un botón de tipo resetear. Ya, borra todo lo que nosotros ingresemos sobre el formulario. El botón indispensable es el botón de tipo Submit, línea 22. Ya, muy bien. A ver, ahora mira, tenemos el formulario. Toda esa información, ¿a dónde va a ser enviada? Tenemos un formulario donde toda esa información, ¿a dónde va a ser enviada? A un archivo JCP. El archivo que estamos creando es el archivo registro. Habrá un archivo que se va a encargar de procesar eso, ¿no? ¿Y cómo determino eso? En la etiqueta for uso la propiedad action, ¿no? ¿Está bien? Y ahí le indico el nombre del archivo que se va a encargar de procesar esos datos enviados. Voy a llamarla proceso.jcp. ¿Está bien? Le estamos indicando que todo lo que yo ingrese sobre el formulario va a ser enviado a ese archivo. Por defecto va a usar el método. Si no se menciona, por defecto trabajará con el método get. ¿Está bien? Sin embargo, si quiero cambiarla, usas acá la propiedad method. Ahí tienes el método post o el método get. Y si no se mencionara la propiedad method, por defecto trabaja con get. Ya, a ver, vamos a considerar el método post. Ya, muy bien, ¿no? Bien, ahora voy a elaborar el archivo proceso JSP, que es la encargada de capturar los valores de cada componente. Elaboro acá el archivo proceso JSP. Bien, desde este bloque JSP necesito capturar el valor de cada componente. Voy a considerar que el primer atributo donde me pide el código va a ser entero, nombre texto, cantidad de entero y precio de tipo table. Entonces, para poder capturar los valores, ¿está bien? Lo que hago es declaro una variable entera. Y en esa variable entera voy a capturar el valor de la caja de texto. Para ello, todo lo que yo ingrese lo toma como texto. Entonces necesito hacer una conversión. Integer.parseInt. Y entre paréntesis
request.getParameter. Coloco el nombre de la caja de texto. De esa manera lo que hago es capturar el código. ¿Está bien? Ya, para el nombre no requiero convertir nada porque todo es texto. Request.getParameter txt nombre. La cantidad será muy similar al código. Capturamos el precio en una variable tipo double. Ya capturé el código, nombre, cantidad y precio. Muy bien. Una vez capturado, por ejemplo, yo podría tranquilamente declarar una variable. Quiero hacer algún cálculo, una variable subt, una variable IGB y una variable total. Declaro mis variables. Por lo tanto, en la variable subt tranquilamente puedo poner igual a cantidad por precio. En la variable IGB podemos obtener de ese subtotal el 18%. Y la variable tot, que simplemente sería el subtotal más el IGB. Ya, muy bien. Terminado el bloque Java, vamos a colocar acá un título. Reporte de venta. Acá podría imprimir el subtotal. Porcentaje igual a subt. Salto de línea. Podría obtener acá el IGB. Y debajo de él podría obtener el total. Recordando que hay varias formas de imprimir, ¿no?
Ya, muy bien. Ya, a ver, entonces, obviamente acá el archivo registro ejecutamos. Recuerda que hay varias formas de imprimir los datos. Tienes el formulario de la venta. Bueno, por ejemplo, código 1, producto, precio, cantidad. Todo lo que yo he enviado no se visualiza en la barra de dirección, se oculta por el método POST. Y acá tenemos el subtotal, el IGB y el total, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo podría ser si yo quisiera, por ejemplo, este proceso, manejarlo bajo una estructura previa? O sea, como tú ves acá, hay un formulario que envía datos, ¿no? Y hay otro formulario que captura, procesa, calcula e imprime. Pero no hay ninguna estructura previa, ¿no? ¿Está bien? No hay ninguna estructura, no hay ningún modelo. Entonces sería ideal crear una clase para tener una estructura, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos? Bien, y además aprovechar que estos procesos, caso del subtotal, IGB y total, lo podamos manejar en métodos. ¿Está bien? Entonces, para ello, voy a crear dentro del proyecto, vamos a elaborar una clase. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a elaborar una clase. Sin embargo, queremos que esa clase se encuentre en un paquete. Entonces, por lo tanto, estando en el proyecto, vamos a crear acá un paquete. Ya, al paquete lo voy a llamar modelo. Ya, y dentro de él puedo manejar todos los procesos, todas las acciones, toda la estructura lo puedes trabajar en un modelo, en un Java Bean, en un Java Class. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos al paquete modelo, elaboramos un Java Class. Vamos a llamarla venta, creamos una clase venta. Y como ya sabemos, en esta clase van a haber atributos y esos atributos pueden ser públicos o privados. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, trabajemos con atributos privados. Un atributo código, nombre, cantidad, definimos la estructura, cantidad y precio. Ya declaro un atributo código, nombre, cantidad y precio. Estoy definiendo la estructura. Pueden ser, recuerda, atributos públicos o privados. Si son privados, bueno, hay que trabajar con su método setGet, ¿no? Ya. Declarando los 4 atributos, ¿está bien? Voy a crear su método setGet. Vamos a hacer que genere su método setGet. Ya, perfecto. Ya están los métodos setGet. Código, get código, set código. Get nombre, set nombre.
get cantidad, set cantidad, get precio y set precio. Ya. Ahora, acá en la parte inferior voy a elaborar un método que se encargue de obtener el subtotal. Obtener subtotal. ¿Está bien? Ahora, el subtotal también. El subtotal, voy a calcular el subtotal, posterior a él lo voy a obtener el IGB, pero para obtener el IGB necesito obtener el subtotal. Entonces lo que podemos hacer es añadir un atributo subtotal, un atributo IGB y un atributo total. Estamos añadiendo esos tres atributos. Sin embargo, esos tres atributos me va a servir para poder obtener el subtotal, el IGB y total. Ya, esos últimos tres no van a tener su método setGet. Principalmente me voy a encargar de elaborar un método que asigne un valor al subtotal y ese mismo método que retorne. Es decir, un método que cumpla la función de un set y un get. Set, la encargada de asignarle un valor al atributo, y get para poder obtenerla. ¿Está bien? Tres atributos más, ¿ya? Bien, entonces mira, ¿qué estoy haciendo acá? Subtotal. Miren, si analizamos acá a través de este método subtotal, lo que hago es obtener la cantidad por precio y eso lo guardo en subtotal sobre este atributo. Sobre el atributo subtotal obtengo la cantidad por precio. O sea, es decir que acá estoy realizando la función del método set. Mira, este método set, ¿qué hace? El parámetro que tú le pases se guarda en precio. Igual, lo que yo calcule se va a guardar en el atributo subtotal. Está cumpliendo la función del set. Pero como tiene un tipo de datos distinto a void, entonces también vamos a decirle que retorne. Es decir, que este método cumple la función de set y get. Asigna y devuelve, ¿no? ¿De acuerdo? Asigna y devuelve, ¿no? Bien, ¿qué más? Public double obtener IGB. En el atributo IGB le digo igual a subtotal por 0.18 y por último un método más, el método total. En el atributo total será igual a subtotal más IGB.
Ya, muy bien, ¿no? Ya, bien. Ahora mira, a ver. Veamos acá, miren por favor, ¿ah? El primer ejemplo donde yo tengo un formulario de registro, toda esa información está siendo enviada a proceso. Y proceso lo único que hace es capturar los valores, calcula, imprime. No maneja ninguna estructura, ¿no? Ya, ahora voy a hacer un segundo ejemplo, solamente para mantener el ejemplo. Voy a hacer un segundo ejemplo, pero que ahora use la clase venta. ¿Está bien? Estamos, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es una copia. A ver, vamos al archivo registro. Haz una copia. Llámala registro 2. Registro de venta 2. Por lo tanto, vamos a hacer que los valores sean enviados a proceso 2. Vamos a hacer que los valores de este formulario, que te pide código, nombre, precio, cantidad, todo eso sea enviado a proceso 2. ¿Ya? Es una copia. ¿De acuerdo? Ya. Ahora voy a hacer una copia de proceso. Elaboramos un nuevo archivo llamada proceso 2. Proceso 2. ¿Está bien? Ya, veamos acá, mira. Proceso de venta número 2. Procesando venta solamente por un tema de identificación 2. ¿Qué hacemos acá? Capturamos el código, nombre, cantidad y precio. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Ayúdenme. Capturo el código, nombre, cantidad y precio. Ahora necesito que el código, nombre, cantidad y precio se guarde ¿dónde? Se guarde sobre cada atributo de la clase, ¿no? ¿Y cómo llamamos a una clase? ¿Cómo llamar a los métodos de una clase? ¿Cómo llamar a los atributos de una clase? Díaz, ¿cómo se hace? ¿Ah? ¿Cómo hacemos un formulario HTML5, Díaz? Ya Díaz está programando en C#, en C++, una fusión de todos los lenguajes, ¿no? Ya, no sé, pero ya es una programación maldita ya, ¿no? Ya, ahora Díaz, ¿cómo hacemos? Estamos en JSP, nada más, Díaz. Nada más. Nuevamente, a ver, tenemos acá el formulario registro 2. Toda esa información está siendo enviada a proceso 2. Ya, proceso 2 es una copia del archivo proceso, pero con alguna modificación. Capturo el código, nombre, cantidad y precio. Ya, necesito llamar al método que se encarga de obtener el subtotal, el IGB y obtener total. Necesito llamar a los tres métodos. ¿Cómo se hace para llamar a esos tres métodos? Hay que crear un objeto. Acá lo que ya conocemos. Venta, por ejemplo, V igual a new venta. Obviamente me marca un error porque la clase venta está en otra ubicación. Acá lo importamos.
Y acá mira en la parte superior, ¿cómo se importa una clase? Menor porcentaje arroba page import y el nombre del paquete además de la clase, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí creamos el objeto y precisamente haciendo mención al objeto llamo a los métodos de encapsulamiento. Set código, le paso como parámetro la variable code. v.set nombre, le paso como parámetro la variable nom. v.set cantidad, le paso como parámetro la variable can. v.set precio, le paso como parámetro la variable pre. Ahí me estoy encargando de asignarle un valor a cada atributo de la clase. ¿Está bien? Por lo tanto, tranquilamente, como los atributos de la clase ya están obteniendo un valor, entonces ya podríamos llamar a los métodos subtotal y gbi total, porque esos métodos se encargan de operar los atributos. Por lo tanto, acá le digo, en una variable subt sería igual a v.obtener subtotal. En una variable igb le digo v.obtener igb. Y en una variable total sería v.obtener total. Ahí estoy capturando, estoy llamando los métodos y como cada método devuelve un valor, lo guardo en una variable del mismo tipo. Por lo tanto, en la parte inferior se mantiene el proceso de impresión. Ambos ejemplos hacen lo mismo. La diferencia está en que el primer ejemplo no maneja ninguna estructura. En el segundo ejemplo ya está manejando una estructura donde todo ello lo tienes a nivel de objeto. Ya está, ¿no? Bien, el resultado es el mismo. O sea, no estoy explicando mucho con respecto a una clase, porque usted ya lo conoce ya, pues. En una clase que tenemos atributos, métodos, la misma idea. ¿Cómo llamo a una clase? Creando un objeto. Pero como la clase está en otra ubicación, se importa previamente. Ni siquiera necesitas tipearlo, ¿no? Se autogenera, ¿no? Acá estoy asignándole un valor a cada atributo. ¿Está bien? Y si nosotros queremos imprimir todo lo que hemos enviado, acá también podrías poner, ¿no?
código, y acá podría ser porcentaje igual a v.get código. Ahí captura el código. Nombre, porcentaje igual v.get nombre. Cantidad, v.get cantidad. Precio, bueno, solamente para usar los métodos get, nada más. Ya está. Reporte de venta, tienes ahí todos los valores que has ingresado y además lo que acabo de calcular. ¿Está bien? ¿Estamos? Ya, por lo tanto, mira, ejecuta el archivo registro 2. Se está ejecutando el archivo registro 2. Código de la venta, supongamos 30. Nombre, supongamos laptop. Precio 2500. Cantidad 4. Acepto. Ahí está, ¿no? Código 30, laptop, cantidad 4, 2500, subtotal, IGB y el total. Listo. Tenemos dos ejemplos donde cada ejemplo está manejando dos archivos. Uno donde ingreso datos y el otro obviamente donde proceso. ¿No? ¿Está bien? Ya, ¿estamos, no? Si yo quisiera, por ejemplo, quisiera que esas cuatro aplicaciones, esos cuatro archivos mantengan un encabezado y un pie de página. ¿Qué se hace? Son dos aplicaciones. Cada aplicación tiene dos archivos. Quiero que esos cuatro archivos mantengan uniformidad con respecto al encabezado y al pie de página. ¿No? ¿Qué se hace? Recordando un poco la teoría de la sesión anterior. Hay dos aplicaciones. Cada aplicación tiene dos archivos. Ahora quisiera que tanto el formulario de entrada de datos como el proceso mantenga un encabezado y un pie de página. ¿Qué se hacía? Lo ideal sería crear un archivo encabezado y un archivo pie, de tal manera que esos archivos se incorporen en el proceso de registro y en el proceso de venta de cada aplicación. ¿Está bien? Y de esa manera evitar estar colocando ese contenido para cada archivo. Por lo tanto, voy a elaborar un archivo JSP. Voy a llamarla encabezado. Ese archivo encabezado en realidad podemos poner así nada más, ¿no? Por ejemplo, acá aplico la etiqueta B. Supongamos curso. Vamos a poner acá. O sea, puedes colocar todo lo que tú quieras. Acá me estoy limitando en colocar un texto, el nombre del instituto, con la etiqueta B en negrita, y debajo de él un salto de línea, ¿no?
puede haber el logo del instituto y todo ello. Por ejemplo, un logo sería img source igual a logo.jpg. Listo. ¿Qué se está colocando ahí? Un título que dice Instituto TechSoup debajo del el logo y una línea horizontal. ¿Está bien? Ya, el logo. Si pongamos por acá, a ver. Ya, logo, ¿ya? Esa imagen que acabas de descargar debería de estar perdón, lo guardo con otro formato, creo, ¿no? A ver, vamos a ver, logo, TechSoup. Logo, ¿ya? Descarga una imagen dentro de la carpeta webpage. Es decir, por ejemplo, mira, mi proyecto se llama Semana 2. ¿Y dónde se encuentra el proyecto? Acá está en esta ruta, mira. Dentro de documento, NetBeans Project, Semana 2. Por lo tanto, dentro de documentos, ¿no? Mira, dentro de documentos, NetBeans Projects, Semana 2, la imagen que vas a usar tendría que ser descargada en la carpeta web. Ahí. Es decir, en la misma ruta donde se encuentran los archivos JSP, en la carpeta web. En la misma ruta donde se encuentran los archivos JSP. Ya, eso representa, pero sin embargo el archivo es PNG. Ya, eso corresponde al encabezado. Ahora voy a elaborar un archivo llamado pie. Ya, en ese archivo pie generamos una línea horizontal. Está bien, por ejemplo, también negrita, le digo curso desarrollo de aplicaciones web. ¿Está bien? ¿Cómo se hace para imprimir la fecha? A ver, Díaz, ¿cómo hago para imprimir la fecha actual con Java? Con Java. Si es con Java, hay que colocar su código, su bloque JSP. A ver, díctame. Luego de B voy a generar acá un salto de línea. Genero una línea horizontal. Pongo un texto con la etiqueta B de negrita. Ya, para cambiar un poco, ya, que esté en cursiva. Italic. Un salto de línea. Y quiero imprimir la fecha actual en Java. ¿Ah? Local day.
A ver, Salas, ¿cómo hago para imprimir la fecha actual? Quiero imprimir, ya tú dirás out.println. ¿Qué se hace? Se nota que no ha revisado ni el laboratorio. Acá está, ¿ven? ¿Qué estás haciendo aquí? Primer laboratorio. Se está declarando una variable acceso de tipo date. Y luego se llama la variable de acceso, ¿no? Java.util.date fecha igual a new java.util.date. Por lo tanto, acá imprimo out.println, llamamos a la variable fecha. Ahí está, mira, primer ejemplito. Claro que acá lo está imprimiendo con porcentaje igual a variable, ¿no? Sabemos que también se puede imprimir con out.println, ¿no? ¿Cierto? Todo eso corresponde al archivo a pie. Hay un archivo encabezado y un archivo a pie. Ahora la pregunta es, ¿cómo coloco el archivo encabezado en la parte superior del formulario registro? Acá hay un encabezado y acá hay un pie. Ahora se supone que son dos archivos, ¿no? Ahora necesito que el encabezado aparezca en todo formulario de registro y el pie en la parte superior y el pie también en todos los archivos en la parte inferior. Entonces para ello vamos al archivo registro. ¿Dónde nos ubicamos? Probablemente al inicio, antes del título, ¿no? Porque el encabezado va antes del cuerpo, ¿no? O sea, al inicio por lo menos. ¿Cómo se llama un archivo JSP? ¿Cómo le digo que acá llame a un archivo JSP? Acá está, mira. Arroba include file el nombre del archivo. Arroba include file y acá le digo encabezado.jsp. Ese para que el archivo, lo que está devolviendo el archivo encabezado, se pinta en la parte superior del archivo registro. Y para el pie de página lo mismo, ¿no? Para el pie de página en la parte inferior. Es decir, al final de todo, aquí. Ahí sería. En lugar de encabezado sería pie.
A ver, miren, veamos. Ejecutemos el archivo registro. Ya asumo que en la parte superior se debe visualizar el encabezado. Ahí está, mira. Bueno, obviamente la imagen hay que ponerla un poco más pequeña, ¿no? ¿Está bien? Ya, el nombre, el logo está al costadito, solamente que acá, si no me equivoco, me faltó un salto de línea, mira. Pongo el texto, Instituto TechSoup, un salto en línea y debajo de la imagen. Mira, ejecuto el archivo registro. Ahí está, instituto, la imagen. Ahí está el contenido, el cuerpo, ¿no? Abajo, mira, curso de desarrollo de aplicaciones web y la fecha actual, ¿no? Ya, código, nombre, precio, cantidad. Acepto. Calcula. Pero yo quisiera mantener el encabezado y el pie. Quisiera mantener el encabezado y pie. ¿Qué quiere decir? Que el archivo encabezado habrá que incorporarla en el archivo proceso. ¿Cierto? Entonces, para ello voy al archivo proceso. Y acá. Antes, al inicio de la aplicación, al inicio nada más, ponemos este código, ¿no? Ahí estoy llamando al archivo encabezado. ¿Está bien? Llamo al archivo encabezado. Y en la parte inferior llamo al archivo pie. Veamos, ejecuto registro. Ya tengo el formulario con su encabezado, con su pie. Hace los cálculos, pero mantiene el encabezado, mantiene el pie, ¿no? ¿Está bien? Bueno, obviamente esa misma idea se aplicará para el segundo ejemplo. Para el archivo registro 2 y proceso 2. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Estamos, ¿no? En el archivo registro 2 igual. Antes de colocar el encabezado, mira. Antes, al inicio nomás de la etiqueta body. Ahí voy a llamar al archivo JSP. Acá está. Porcentaje arroba include file, el nombre del archivo. Eso sería en el archivo registro 2. Registro 2, ¿no? Registro 2. Y en la parte inferior, de repente ya terminando la etiqueta body, ahí llamamos al archivo pie. Obviamente eso se aplica también para el archivo proceso 2. Al inicio de la aplicación, llamo al inicio, llamo a encabezado. ¿Está bien? Al inicio y al final llamo al archivo pie. ¿Está bien? Por lo tanto, ejecuta el archivo registro 2. Ya tengo el encabezado, ya tengo el pie, ¿no? Calcula la venta y todo ello, se mantiene el encabezado y el pie. ¿De acuerdo? Esa es la idea fundamental con respecto a esta clase.